Y es así que me desperté con un tatuaje de María Marta Serralima en la nalga. ¿De los de verdad? Sí, de lo de verdad. Qué copado, boludo. ¿Viste? Che, mirá esa caja. ¿Qué haces? ¿Hay algo copado? ¡Ew! Boludo, esto es mejor que irse de putas con Motley Crue. Mirá lo que hay acá adentro. Esta es la peli que te decía. Venga. Explosiones, yakuza, espadas, tiros, tetas. Bocha y bocha de tetas. Así como me la planteas es un peliculón, pero vos mirá lo que está arrancando. Vos tenés el mar, tenés afuera, tenés esta calma. Esta película te arranca con calma para llevarte en un creyendo que te va a volar la cabeza. Esto es una analogía. Esta película es como el mar, te atrapa, te captura, te va a volver loco. ¿Sabes que nunca vi el mar? Mira, mira. Ay, la puta Fuerte, madre. fuerte, fuerte al del medio. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Ves esto? Brandon Lee, Iván Drago. Compañeros. Iván Drago se llama. Iván Drago. Iván sí. Drago, ok. ¿Tiene otro nombre? No, no es Iván ¿Hace Drago. falta es Iván que Drago. tenga otro No, para nombre? nada. Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son compañeros de división asiática de la policía. Pero Iván Drago. Iván Drago nació en Japón, fue Ajá. criado en Japón, donde vio morir a sus padres. Duro. Durísimo. Y. Y son juntos la mejor combinación contra la mafia yakuza en Estados Unidos. La mejor combinación es esto. Keanu Reeves, el agente más joven recibido del FBI, lo ponen en pareja con Angelo Papas. Esa cosa que parece Gary Busey es Angelo Papas. Es un tipo viejo, cansado, renegado, es un underdog, no le gusta seguir por las reglas y lo meten con el tipo más novato. Es química, es una explosión garantizada. Ahí va, ahí te la freno. ¿Viste quién es el malo? Shang Tsung, papá. Shang Tsung, ¿qué más malo puede llegar a ser que Shang Tsung? Es malo. ¿Sabes lo que hizo Shang Tsung? ¿Sabes lo que hizo? Le mató a los padres de Iván Drago cuando vivía en Japón, cuando tenía 10 años y él lo vio todo. Él lo vio todo. ¿Querés drama? ¿Querés drama? Shang Tsung mató a los padres. ¿Sabes lo que hizo Iván Drago? Agarró la espada y le cortó la cara. Eso no es drama, eso no es drama, eso es fórmula, eso es una fórmula escrita. ¿Quién está viendo la pantalla? Ghost. Sí, exactamente, es Patrick Swayze, es el tipo más bueno del mundo, acá es el tipo malo. Le complica la vida y le complica la vida a fuerza de amor, no a fuerza de antagonismo. Él no le mató a nadie, él le va a enseñar lo que Keanu Reeves realmente quiere en la vida y por eso lo pone en jaque. Eso es un malo. ¿No será un poquito gay? Al margen de mis decisiones sexuales, no las estamos poniendo en juicio. Eso es un tipo... Es que vos lo dijiste, ya te enamoraste. Un poquito sí. Mirá, con esos tres locos que tiene, se ponen máscaras de expresidente y salen a robar bancos. Nunca nadie los atrapó. Tienen como 30 bancos robados, nunca nadie los atrapó. ¿Por qué roban bancos? Para bancarse sus viajes, salen para hacer surf en otras playas, para viajar por el mundo, es una cosa espiritual. Esos tipos no hacen daño a nadie, simplemente se bancan sus viajes, su propio espíritu. ¿Qué hace el malo tuyo? ¿Por qué es malo? Vende fa. Ok, es válido. Mi película también tiene fafafa. Anthony Kiedis, que está con todos esos loquitos que también venden fafafa, se dice que puede haber llegado a poner su propia fafafa personal. ¿Qué pasa? ¡Pum! Tetas. Tetas. 2 tetas californianas. ¿Qué me decís de eso? ¿Eso es todo? ¿Te parecen pocas tetas? ¿Querés ver tetas? Mira, Ay, tetas. 2. Tetas.
4, Teta, teta. 8. Ahí. Más tetas. Ok. Tetas, 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 tetas. Tiene tetas porque no tiene otra cosa tu película. Está tapando todos los agujeros que tiene. Mirá la mía. Keanu Reeves, Patrick Swayze, jugaron al fútbol americano juntos. Lo reconocieron que es Johnny fucking Utah. Salieron juntos, agarraron a piña juntos. Y acá, momento de tensión. El flaco lo reconoce como policía. Él lo reconoce como ladrón. Keanu se da cuenta que no le puede disparar porque lo quiere en realidad. Y se tira ahí y le pega el grito en el cielo. Eso es tensión dramática. Eso es un punto de quiebre, un point break en la película. ¿Querés emoción? Quiero ¿Querés emoción? Mostrame. Cómela. Kenner, just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen on a man. Thanks. La mejor película de todos los Me tiempos. estás cargando. ¿Qué? ¿Qué tiene de bueno eso? Es el momento de fraternidad más grande que vi en mi vida. Fue violentísimo lo que acaba de pasar. Y se supone que tendría que ser un poquito así, sí. ¿Esa es la historia de amor de la película? No, no, hay una gran historia de amor acá también. Mirá, ahí tenés. Iván Drago, la novia de Wayne, juntos. Él la rescata de esa vida de mierda que ella tenía, laburando casi de prostituta en un bar. La protege y bueno, y después se la termina fifando, sí, sí. Sí, muy bien, no parece que la está pasando por la eso cara no, que pone. no, no está bien eso, sí. Eso no es amor, esto es amor. Mira, eso es una escena de hacer el amor. El flaco, la mina que le enseñó a surfear, la mina que lo metió en su mundo, que encima él la está engañando, lo que va a traer un conflicto. Y el flaco no se va a laburar con el FBI por hacerle el amor a la mina. Eso es una historia de amor, no lo que pasa entre el hijo de Bruce Lee y Rolf Lundgren. Sí, todo muy lindo, el besito y la cosita y eso, pero Es una historia de amor. muy rosa todo, no, no me gusta. A mí lo que me importa en estas películas son los bifes. ¿Vos querés bife? Sí, quiero ¿Vos bifes. querés bife? Sí. Mirá. Sunshine, lollipops, and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky penny when you're near. The rain goes, disappears, dear, and I feel so fine just to know that you are mine. My life is sunshine, lollipops, and rainbows. That's how this refrain goes. So come on, join in. Everybody, sunshine. Buenísimo. Malísimo. Es una cagada. No te esperabas nunca que raptaran a la chica. Es lo más obvio que hay. Los chabones tenían un plan después de esto para ir a rescatar a la piba, que era, se hacían pasar por repartidores, se choreaban un camión, pero bueno, en mitad de camino se dieron cuenta que no parecían repartidores. Son tristes, son tristes. Bueno, pero mirá la resolución. Estrellaron el camión contra una pared y generaron una masacre divina. Divina masacre. Creo que nunca vi una película tan mala. Así te leo. Mirá cómo termina la mía. Mirá cómo termina la mía. Al flaco le matan al compañero, le secuestran a la novia, se la secuestran bien, le matan al compañero, a Angelo Papas. ¿Sabes qué fue lo último que dijo Angelo Papas antes de morir? La cara no. No, le dijo, tráeme 2 sanguchos de albóndiga. Eso fue lo último que le dijo. Y ahora está muerto. ¿Entendés? El flaco rescata a la mina y deja que Patrick Swayze se muera bajo sus propios términos. ¿Entendés eso? Horrible. No, el flaco entendió el final de su propia Horrible. película. Un enemigo tiene que morir muerto en una estaca, en un coso prendiéndose fuego y dando vueltas. Así se termina una película. No lo vamos a poder resolver nunca esto. No, jamás. ¿Y qué hacemos ahora? Miramos lo que hay de policía. ¡Dale! Game over.